Aunque tus costumbres y tradiciones te parecen de lo más natural, en el resto del mundo para muchas otras personas no lo son. Lo mismo pasa al observar las tradiciones de otros países, nos sorprendemos con prácticas que son totalmente diferentes a las nuestras. Algunas han dejado ya de aplicarse, pero otras continúan vigentes en muchas partes del mundo. Sin embargo, varias de estas prácticas se escudan en la tradición o en las costumbres sociales para actuar impunemente y atacar la integridad física y moral del ser humano sobre el que se aplican. La abominable práctica de planchar los senos consiste en golpear o ejercer una gran presión sobre los pechos de las niñas en edad de desarrollo, con el objetivo de retrasar o eliminar su crecimiento. Esta es una costumbre habitual en algunos países de África Occidental como el Chad, Togo, Benín y especialmente Camerún. En este último se calcula que 1 de 4 niñas son víctimas de esta mutilación, pero según Gender Danger, organización que lucha contra esta práctica, 1 de cada 2 sería un cálculo mucho más real. Para evitar el desarrollo de los pechos, las madres ejercen una presión brutal sobre ellos con variados y diversos objetos, que van desde cuchillos, palos de madera o piedras ardientes, hasta vendajes y cáscaras de plátano durante un largo periodo. El planchado de pechos tiene la finalidad de evitar o atenuar el atractivo sexual de las niñas y de esta manera evitar violaciones y con ello embarazos no deseados. Como en muchos otros países, en los africanos es la mujer la que carga con la responsabilidad de las violaciones. Al ser violada es considerada culpable y no víctima. La mayor ciudad de Camerún, Douala, es una de las zonas más afectadas ya que el 60% de la población es menor de 20 años. En el 33% de los nacimientos, la madre es menor de 18 años, lo que demuestra que la práctica del planchado de senos no es un método efectivo para evitar los embarazos entre las adolescentes. Los daños físicos incluyen desde la deformidad hasta el cáncer, pues es bastante común que ocurran infecciones y abscesos producto de las quemaduras. No son menos graves los daños psicológicos, ya que esta práctica menosprecia y anula la condición de la mujer, genera ansiedad y depresión y, por si fuera poco, daños irrevocables en la autoestima. Según el Suo-Yoesi, que significa algo así como hacer el mes, las mujeres después del parto no pueden salir de su casa durante un mes, además de tener que seguir rigurosas normas que pueden poner en peligro su salud. La muerte de 2 madres chinas ha abierto un debate en el país sobre si conviene mantener la tradición del Suo-Yoesi. Una de estas normas fue la que mató a la primera mujer, una madre de Shanghái que falleció de un ataque al corazón después de haber pasado varios días envuelta en una manta, como manda la tradición, soportando altas temperaturas. La segunda sufrió una trombosis pulmonar por permanecer varias semanas tumbada. Ellas prefieren desembolsar unos $11.000 para vivir esos días de otro modo. Las estrictas normas del Suo-Yoesi, que son cumplidas por las mujeres chinas desde hace siglos durante todo un mes, están comenzando a ser cuestionadas por primera vez. Entre ellas se incluyen algunas tan absurdas como no leer, no ver la televisión, no usar el móvil o no recibir visitas. Otras, sin embargo, resultan más peligrosas, por ejemplo, beber agua caliente, mantenerse lejos de las ventanas o estar el mayor tiempo posible en la cama. Naturalmente, estas prácticas carecen de base científica, como ya han afirmado los médicos en más de una ocasión. En cuanto a la relación de la madre con el bebé, el Suo-Yoesi no es menos estricto. Amamantar es poco común y se recomienda dejar de hacerlo cuanto antes. Las muestras de cariño o emociones deben ser contenidas. Ahora, de hecho, está de moda que las mujeres contratan a una yuesao, una enfermera postnatal, para evitar cualquier fatiga. La yuesao lava al bebé, se ocupa de la alimentación de ambos y asiste a la madre en todo. El telefa o matrimonio por rapto es una tradición que consiste en permitir a un hombre llevarse contra su voluntad a una joven, a veces niñas, para casarse con ella. Un relato llevado al cine llamado Tiferet cuenta la historia real de Irut, una niña etíope que mató en defensa propia a uno de sus agresores. Está rodada en Etiopía porque pretendía concienciar a un país donde 1 de cada 9 niñas es obligada a casarse. Alles, was sie sich gewünscht hat.
Hasta 2004, la Telefa era castigada con 3 años de cárcel según una ley promulgada en 1957. Tras una revisión del Código Penal etíope, se reformularon las penas para cometer Telefa, ascendiendo a 15 o más años en prisión en el caso de los raptos seguidos de violación. Un paso adelante que aún dista de la idea de justicia. El problema del asunto no reside únicamente en el sistema judicial, sino en la mentalidad de la población, especialmente la residente en áreas rurales. Los campesinos prefieren mantener una tradición que siempre les ha funcionado a meterse en los líos que supone la burocracia de las denuncias. Si continúa esta tendencia, en 2020 140 millones de niñas habrán sido obligadas a casarse antes de los 15 años. Este es un popular ritual en el que bebés desde los 3 meses y niños de hasta 2 años son lanzados desde más de 9 metros de altura desde el techo de un santuario para que lo reciba una sábana extendida, con el fin que tengan supuestamente suerte y fuerza en su vida. Algunas familias rurales de tradición hindú y también musulmanas todavía siguen practicando un ritual que se remonta hace casi 700 años. Además, los padres aseguran que los pequeños no sufren ningún daño. La tradición surgió cuando un santón de India le aconsejó a los padres de los bebés muy enfermos que construyeran un santuario y arrojaran a los niños desde el techo para demostrar su confianza en la deidad. Según esa creencia, al realizar la práctica, los bebés eran rescatados milagrosamente por una sábana en forma de hamaca que aparecía en el aire. Por ello, las oraciones para que un bebé nazca sano en esas regiones de la India incluyen la promesa de lanzar al bebé como ofrenda al dios que concedió el favor. La práctica se difundió cuando en 2009 un video grabado en el Baba Umer Dargah, un santuario en Solapur, en el estado de Maharashtra, en el centro de la India, se popularizó y logró que interviniera la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de los Niños. La comisión investigó y ordenó que se detuviera el lanzamiento de bebés. Desde entonces, la práctica es ilegal y la policía de Solapur asegura que no ha recibido ninguna denuncia de lanzamiento de bebés desde el año 2010. Pero según reportes de prensa, todavía se seguiría realizando el ritual en menor escala. Esta costumbre hinduista mandaba que a la muerte del marido, la mujer se quemase viva sobre la pira funeraria, testimoniando así su amor y devoción. Esta ceremonia era practicada especialmente por las mujeres de sacerdotes y militares que, consideradas propiedad del marido, veían con normalidad este trágico final. No se conoce con exactitud el momento en que se empieza a difundir esta costumbre, pero parece que a partir del siglo IV tenía ya gran difusión. El 4 de diciembre de 1829, el político inglés William Bentinck, gobernador de la India, prohibió esta práctica. Desde ese momento, todos aquellos que convencieran o instigaran a las viudas para que realizaran este rito quedaban condenados a la pena capital. A pesar de ello, el sati se siguió practicando en algunas zonas de la India. Hoy, a pesar de que la mayor parte de la sociedad rechaza esta práctica, aún se dan casos de mujeres que intentan suicidarse tirándose la pira funeraria de su marido. Los Zambia conforman una de las tribus más exóticas de Papúa Nueva Guinea. Ellos consideran al semen una sustancia sagrada. Desde los 7 años, los niños de esta tribu empiezan un largo proceso para dejar de lado su carácter infantil de los primeros años de vida. Los Zambia creen firmemente que los sexos son extremos contrapuestos que deben mantenerse puros con el fin de evitar contaminarse uno de otro. Es así que en el inicio del ritual de masculinización, los varones son separados de las mujeres para prepararlos. En esta tribu, las mujeres son encerradas durante sus ciclos menstruales y los hombres inician la inseminación, que habrá de configurar una actividad sexual entre hombres por los siguientes 7 años.
Los menores inician una preparación sagrada, reciben el semen de los mayores a través de una penetración anal y felaciones con el objetivo de tragar o mantener el semen dentro de su cuerpo, ya que esta sustancia es considerada divina para los zambias. Según sus creencias, tragar y acumular semen convertirá a los pequeños en hombres grandes y fuertes, guerreros viriles que habrán de servir a su comunidad. A partir de los 15 años, se considera que la carga de semen ha cumplido su cometido y los más jóvenes pasan de ser niños a hombres. A partir de ese momento, serán ellos quienes se encarguen de inseminar a las nuevas generaciones durante 7 años en los que el ciclo seminal de sus tradiciones se renovará una y otra vez, reforzando la creencia de la necesidad de transmitir este líquido sagrado a los nuevos descendientes. Yanomami significa hombre, gente o especie. Quien no sea Yanomami es Nape, es decir, gente peligrosa. Viven en aldeas del norte de Brasil y del sur de Venezuela, en pequeños grupos de 40 o 50 personas. Las familias comparten con las otras familias de la comunidad los productos obtenidos de la caza, la pesca o la cosecha. Una de las costumbres más extrañas de esta tribu consiste en comer las cenizas de los familiares muertos. Las mujeres de la tradición Yanomami deben llorar a sus difuntos, apareciendo con las mejillas oscuras en señal de pena y duelo. Cuando estas terminan, se queman las pertenencias del difunto junto al cadáver. Si los rituales no se cumplen correctamente, si no son completados o el cuerpo no se quema completamente, es porque el difunto en vida cometió malas acciones. Transcurrido un mes, el Yanomami realiza un banquete en honor al difunto, en el cual se comen sus cenizas. Los familiares del difunto beben una sopa hecha con plátano y las cenizas de su ser querido, finalizando la ceremonia de duelo. Su tradición religiosa les prohíbe conservar cualquier parte del cuerpo de los muertos. Con ello, cuando uno de ellos muere, su cuerpo es quemado. Luego sus huesos se trituran y se combinan con las cenizas. Esta mezcla es distribuida e ingerida entre los miembros de la familia. Finalmente se destruye el recipiente. Los hombres de la tribu se comen la ceniza de los muertos, ya que piensan que en los huesos reside la energía vital de la persona fallecida y que al ingerir sus cenizas la reintegran al grupo familiar. El término proviene de bache basi, del persa que significa pedofilia, también conocido como bacha, del persa niño o bacha birrej, que significa muchacho imberbe. En realidad el término va más allá y significa esclavitud y prostitución infantil. La antigua tradición local consiste en utilizar a un chico joven como esclavo sexual y es frecuente entre los jefes de guerra, militares, policías, pero también entre algunos políticos y otras personas ricas e influyentes. Tener un bacha basi es sinónimo de posición social, por lo que sus dueños tienen varios chicos y así son más poderosos en sus comunidades. Estos hombres los sacan de las zonas más pobres del país y les mandan dinero a sus padres. Al ser reclutados alrededor de los 10 años, los niños tendrán principalmente una educación en música y baile por un año o poco más. Después de ello, irán a vivir con el hombre que los sacó de su hogar y a quien servirán en lo que él diga, bailando y teniendo relaciones sexuales con él y con sus invitados. Los bacha basi son vestidos y maquillados como mujeres, se adornan sus muñecas y tobillos con cascabeles para entretener a los hombres en fiestas y bodas, ya que a las mujeres les está prohibido hacer este tipo de actos en público o asistir a este tipo de celebraciones. Sus dueños aseguran que no están cometiendo un crimen porque pagan a sus padres por los servicios del niño, además de que supuestamente les enseñarán un oficio. Tampoco es un acto homosexual como lo prohíbe el Islam, porque en ningún momento se enamoran de ellos, lo único que hacen es causarles placer. Existen menores que se niegan a bailar, prostituirse o vestirse de mujer. El estatus social de estas personas les permite ejecutarlos sin que las autoridades hagan nada. De hecho, esta práctica está prohibida por el régimen talibán. La práctica del bacha basi, que fue prohibida por los talibanes cuando estuvieron en el poder en Afganistán entre 1996 y 2001, ha vuelto a surgir en los últimos años y es común en zonas rurales del sur y del este del país, así como en las regiones tayicas del norte. Aplicar medidas similares en Afganistán ha sido muy complicado.
principalmente en el caso de leyes para eliminar la violencia contra las mujeres y prohibir el reclutamiento de niños soldados, especialmente cuando las personas implicadas son influyentes. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.